agua y justicia. Tierra, agua y justicia. Tierra, agua y justicia. Tierra, agua y justicia. Tierra, agua y justicia. Una historia de la lucha campesina en Mendoza. Desde el 2001 se venía trabajando en los grupos de base, viendo las problemáticas que había justo por la crisis de ese año, donde se empezamos a organizar grupos pequeños de personas que querían hacer distintas actividades, más que nada para abatir esta crisis que teníamos. Una de las cosas era la cuestión de, no había trabajo, ¿no? Y entonces hacer conservas era una cosa, después empezar a producir la tierra, esas eran como las cosas que queríamos ir encaminando. Como que Jocolí nos dividimos en tres partes. Una de las partes eran los hombres, ¿sí? Otra de las partes eran las mujeres que producían y generaban más que nada conservas para el autoconsumo, y otro grupo eran los jóvenes. Y después cada uno, por conocer familiares de otros lugares, empezamos a ir a conocer un poco más las familias de San Francisco y las familias del Paramillo. Y de ahí, como que se va armando una cuestión de grupos de base. Después de eso, como veíamos que los arrendamientos eran muy altos, ahí es donde empezamos a ver qué otras formas se podían ir producir, ¿no? Y empezar a decir, hay tierras abandonadas que tienen derecho de agua y que por qué no las podemos utilizar si están abandonadas en general para producir los propios alimentos. La lucha por nuestros territorios ha sido y es uno de los pilares de nuestra organización. La tierra es de quien la trabaja y por eso luchamos. La carpa de la resistencia se le llama donde un compañero pastoreaba a los animales ya hacía bastante tiempo en una finca más o menos de 45 hectáreas, donde hacía más de 30 años estaba abandonada, y se decide que él se quería ir a vivir a la finca. Y decidimos de ir a ocupar el lugar con el compañero, donde pastoreaba los animales directamente. Y ahí donde hay un rosquerío del municipio, con la familia que les empezó a inculcar que nosotros queríamos desalojar a ellos, y ahí donde hay denuncias, y viene la policía ya armada, con palos, con todo, a quererlos desalojar. Y habiendo muchos niños, muchas mujeres, decidimos de salir afuera y a parar la carpa de la resistencia. Ahí es donde los turneamos, distintos grupos de base, y estábamos ahí denunciando y largando panfletos en todo Jocolí sobre la resistencia. El problema fue porque 3 abogados querían, que supuestamente habían comprado, querían, en principio como que estaba todo bien con los puesteros, pero después ya llegó un momento que querían alambrar y empezar a sacar los animales de los puesteros. Y se buscó por varios lugares ayuda para resistir ahí, pero en varios lugares que se fracasó porque se decía que se les iba a ayudar, se les iba a dar una mano, pero llegaban hasta cierto punto y no avanzaba más eso. De acá a la organización se llegó también ahí a la comunidad preguntando por los que habían salido en el diario, y en principio también desde la comunidad se desconfiaba porque ya se había fracasado varias veces, entonces no estaba muy seguro si se iba a hacer o no lo que se decía. Y en el transcurso de algunas reuniones y eso se vio que el resultado era otro, y así es que hemos empezado
de de 2 o 3 que empezaron a venir, esos llevaban información, la compartían y ahí hemos empezado a sumarnos más. Desde que empezamos a participar en la organización, con el grupo de compañeros que se empezó a trabajar y a militar en la zona de San Martín, sobre todo en la zona este de la provincia, veníamos trabajando con grupos de familias que viven en las inmediaciones del ferrocarril de la estación Moluches, y bueno, veíamos que necesitamos como un espacio para tener nuestras reuniones, un espacio colectivo donde poder juntarnos y poder desarrollar distintas actividades. Y bueno, vimos como que el galpón que estaba ahí del ferrocarril estaba abandonado y bueno, de a poco como que fuimos entrando y usándolo. Y sí, la comunidad lo reconoce como un espacio abierto, pero bueno, todo el tiempo es un desafío para abrirlo cada vez más a la comunidad y que los mismos vecinos se sientan cada vez más parte de ese lugar que, bueno, estaba abandonado y hoy en día tiene vida. Estamos en conflicto en una parte del campo comunitario. En esas 14.000 hectáreas hay aproximadamente 15 familias. Y el conflicto se empieza a desencadenar recién en el 2009, llegan con rumores que habían comprado y que querían cerrar el campo. En el 2010 entran con una topadora, a la cual la sacamos el 9 de julio, después a los 10 días, el 19 de julio, la volvimos a sacar desde el campo y de ahí ya el dueño de la topadora se va. Pero así hemos estado en conflicto hasta ahora, y el año pasado fue el conflicto más grave, que fue el del 28 de noviembre, que hubo portación de armas y todo eso de parte de los coreanos y de la empresa de seguridad que ellos tienen, que serían la empresa Marsala. Como vivir pendiente, digamos, de que alguien está haciendo atropello a tu trabajo, tu derecho del trabajo, a la vida. La primera marcha que hacemos la hacemos en la Valle como organización, como la UCT. Más o menos en ese entonces participaron 80 familias, tanto de acá de la zona como de la Valle, es decir, del Paramillo también éramos grupos que recién nos estamos empezando, que habíamos empezado a iniciarlos, ¿no? Y bueno, queríamos ir un poco más allá, entonces empezamos hicimos esa marcha para presentar la UCT, como presentación de la UCT. Esa fue la primera marcha, después sí siguieron haciendo marcha con el tema de siempre peleando por la tierra, de querer tener el espacio nuestro acá en la zona para poder trabajar. Bueno, la marcha del 2005 fue el 11 de noviembre, donde fue la primera marcha que hicimos hacia la ciudad para demostrar, digamos, que veníamos trabajando en las comunidades, que éramos familias campesinas, las que salíamos a marchar para hacernos más visibles, porque el sector campo estaba muy quieto, o sea, no nos identificaban como campesinos. Es una manera de hacernos visibles en la ciudad y que cada vez mucho más, digamos, pueden conocer nuestros ejes de lucha, y a partir de ahí, digamos, se suma bastante gente, digamos, de otras organizaciones a marchar y a reclamar con nosotros, digamos, nuestro reclamo que hacemos por el agua, la tierra, para alimentos sanos.
Hace 2 años más o menos que estoy trabajando con las 3 compañeras, bueno, somos 3 compañeras en el vivero y más Juan, que es el capacitador. Para mí es un cambio de un extremo a otro, porque acostumbrada toda la vida a estar trabajando bajo el pie del patrón y estar ahí a lo que ellos digan y acá es totalmente diferente, donde las 3 que estamos trabajando nos entendemos, manejamos los horarios. Estar trabajando con plantas, eso es lo que más me gusta. A mí, y bueno, y toda la vida tuve que trabajar en parrales, en viña, cosas que no me gustaban. Entonces empezamos a buscarle la vuelta y bueno, los muchachos en ese tiempo, todos los que eran los técnicos, tenían alguna experiencia como elaborador de vino casero, hacer vino, entonces, bueno, se nos ocurrió hacer vino. Entonces todos hicieron un aporte de algunas cosas, pero claro, faltaba la mejor parte, que era la materia prima. Demorando hasta que, bueno, llegaron las 8 de la noche y hay, no muchachos, hay que ir a cosechar. Bueno, salía el sol y estábamos pisando uva acá. Aparte, bueno, ese parralito quedaba más o menos, pongámosle, 60 kilos de uva. Daba como 60 kilos de uva, pero daba 2.000 litros de vino. O sea, sí, el parralito estuvo chico. Sí, bueno, daba mucho. La organización nace con la dificultad que, como había muchas fincas abandonadas y el trabajo se estaba perdiendo, es decir, que había que salir afuera y muchos que no los queríamos ir. Entonces la organización nace para poder estar en la zona y poder trabajar en la zona. Por eso que la perspectiva de la fábrica es que hayan compañeros trabajando permanente. Se empezó haciendo en las casas esto. En cada casa se hacía la salsa y bueno, habían compañeros que iban y ayudaban en una casa, después en la otra. Como así también las reuniones que se empezó la organización. Muchas casas fueron las primeras sedes antes de esto. Comercializamos el almacén andante acá en Ciudad de Mendoza, en Guaymallén, en Buenos Aires. Es decir, es un trabajo diferente a los otros trabajos, es un trabajo digno, no tenemos patrón, no tenemos encargado, pero sí tenemos una responsabilidad muy grande que es producir y comercializar y saber que lo que se está produciendo acá lo puede consumir cualquier niño, cualquier familia, puede estar en las góndolas de los supermercados. No los supermercados, sino los almacenes de acá del pueblo. En los almacenes de acá del pueblo están nuestros productos también. Es un espacio muy bueno para, no tan solo para trabajar, sino para formarse, compañero, y para militar también es un espacio muy, muy importante, donde pensamos que venimos por un trabajo y después salimos militando y tomando muchas responsabilidades.